de ser una... Dista mucho de intentar dar una clase porque estoy muy lejos de poder dar clases y nada por el estilo. Simplemente es una puesta a punto, una charla, un despertar el interés y sobre todo para aquellos que están haciendo las primeras herramientas en vuelo, iniciando los cursos de instrumento, los cursos comerciales, empezando a desarrollarse como pilotos y bueno, nada, despertar el interés para que la temática de hoy, que es la aviación en clima invernal, o el Cold Weather Operation, pueda incentivar un poco más al despertar del interés de intentar tomar todos los puntos que uno tiene que llevar a tapete para poder llegar a una operación exitosa y no cometer errores que es muy fácil que uno lo cometa en cualquier etapa de la vida y en invierno con más razón cuando hay muchos factores que empiezan a afectar a lo que es la aeronáutica. Mi idea era despertar ese interés y no voy a inventar nada, sino que voy a intentar eh, busqué información, porque uno si bien tiene los conocimientos o las prácticas que lo han llevado a, a volar en este tiempo, siempre es importante tomar como base este, eh, eh, situaciones reales y como son las, la FAA o la Dirección de Aeronáutica o la ANAC o centros de estudios donde la aviación hace mucho hincapié. Estoy intentando sacar la pantalla de acá del, a ver cómo es esto. Un segundito. Dale, tranquilo nomás. Está acá. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no, verdad? Sí, sí. Sí, ahí te quedaron unas líneas ahí. Vas a tener que entrar en la parte que dice Ahí dibujar va. o algo de eso y darle a borrar. Sí, por eso, pero en los tres puntos acá, Donde porque tenés las opciones, te va a aparecer un lapicito ahí que dice dibujar, creo, o algo de eso. ahí. Y ahí le pones Bueno, bien, tiene Gerardo. como una cosita Realmente de papelera. esto está tomado del, por Winter Weather Resource de la FAA, no es nada inventado, y en función de esto me hice una pequeña presentación en Canva en donde se realiza un breve checklist para la aviación general en clima invernal. Se divide en 6 fases, en donde está la fase 1 de planificación y preparación del vuelo, la fase 2 donde cómo afectan los sistemas del avión, la fase 3 lo que es el prevuelo, el arranque en frío, la fase 4 el taxi y el despegue, la fase 5 precauciones y amenazas en ruta o amenazas en ruta, y la fase 6 los aterrizajes y los posvuelos que uno debe tener en cuenta en clima invernal. En lo que es la fase 1 que es fundamental el planificar un vuelo, ya sea BFR o IFR, acorde a la meteorología, eh, y en caso antes de llenar el plan de vuelo, averiguar con la estación meteorológica, con el sistema de briefing en Estados Unidos, hay un sistema que tú llamas por teléfono y te hacen todo un briefing de la ruta que tú vas a volar. Este, yo en este caso acá en Salto llamo
a Miguel Severo, y Miguel me hace un detalle pormenorizado de toda la ruta con Oximet, que lo maneja muy bien. Y yo también, obviamente, entro en el Sistema Meteorológico Nacional Argentino, chequeo las cartas de tiempo significativo, entro en el Windy, veo la formación de nubosidad, la base de las nubes, el tope de las nubes, la isoterma de 0 grados, nivel 100, los metales de los aeropuertos, todas las condicionantes que se puedan juntar. Cuanto más información se junten, mejor va a ser para completar un plan de vuelo que nos pueda llevar a destino. Tener la precaución siempre de que en los periodos invernales, me parece obvio, pero llevar suficiente abrigo, camperas, mantas, bufandas o accesorios para prevenir el frío, ¿no? Porque una vez que se sube en el avión, todos sabemos que a temperatura estándar atmosférica de 15 grados Celsius, a medida que subimos 1000 pies de altura, decrece 2 grados la temperatura. Este, Obviamente está la calefacción de la aeronave, o si es un bimotor tenemos una pequeña calderita de calefacción, este, pero nunca viene mal llevar mantas, llevar abrigo suficiente como para no pasarla mal. Y también si uno va a hacer un vuelo a la Patagonia, por ejemplo, es bueno llevar un kit de supervivencia por las dudas. Entonces, lo que creo que es fundamental en esta parte es el briefing que se debe hacer con personas idóneas en meteorología, con pilotos que tienen más experiencia, consultar, preguntar, eso no incomoda a nadie y te puede ayudar a la decisión de go o no go, de ir o no ir, o de volar, salir a volar o no salir a volar. Muchas veces todo esto viene con presiones de si te contratan un vuelo, y que bueno, yo me tengo que ir a Neuquén y necesito ir sí o sí, y bueno, la presión que uno siente, bueno, el hombre quiere ir, la gente quiere ir, son 5 personas, tenemos que salir, el cómo está la meteorología, eso también afecta a la capacidad de decisiones que uno puede tomar, pero antes que nada está la seguridad, y por eso es muy importante tener en cuenta lo que es la meteorología y hablar con expertos en el tema. Este, Inumet lanzó, le puse acá abajo, Inumet lanza por el Autoservicio Meteorológico Aeronáutico a partir de marzo del 26, y que ya está. Voy a intentar sacar esto, como decías vos. ¿Cómo puedo sacarlo, Gerardo? A la barra, no sé si ves la barra de Zoom que está arriba. Control remoto, aplicaciones. Bueno, ¿me escuchás, Gerardo, tú? No te escucho. ¿Me escuchás ahí, Hola, ¿me Gerardo? escuchás? Sí, Ahí sí me escuchás. sí, y estoy intentando bajar la barra de Zoom, pero no logro. Eh, si vas con el cursor para arriba, te va a Sí, aparecer solo. bueno, Y ahí estoy en cuando la. te aparece, ahí hay Sí, un lápiz, le sí, das al lápiz ese y te va a abrir una barrita en el costado, y en el costado va a haber como una papelera, si no me equivoco, y ahí dice borrar imágenes o borrar a ver, dibujos, algo de eso. prometiste borrar todos los dibujos, borrar mis dibujos, borrar todos los dibujos. Ahora, mierda, no quería borrar eso. Ahí, ahí va, Borrar mis ahí, dibujos. ahí los borraste, ahí ya los borraste. Pero yo lo que quiero es sacar la barra, el histograma la barra del Zoom. Ah, Del acá Zoom. nosotros no la vemos igual. Usted no la Nosotros ve. vemos tu presentación y ya borraste los Va, dibujos, así que espectacular. está. Ya hicimos una Igual clase introductoria de Zoom, de paso. ahí va. Entonces, bueno, seguimos acá, pasamos a lo que es la fase uno. La fase uno, la planificación y la preparación. Lo que debemos hacer, en primer lugar, es verificar. ¿Y qué tenemos que verificar? Que la aeronave que tengamos nosotros use el aceite, o tenga el aceite con la viscosidad recomendada por el fabricante y para las condiciones que necesitamos tener para el vuelo que vamos a desarrollar.
Hay diferentes tipos, el SAE 10W, SAE 20W, SAE 30, SAE 40. Bueno, definitivamente lo que tenemos que verificar es que estemos utilizando el aceite correcto para el periodo correcto de la estación que estamos viviendo. Después tenemos que hacer en el chequeo, en el chequeo del avión, prestar atención a lo que es la ventilación del cárter, del tubo que sale por debajo del cowl flaps o por debajo del motor, que no esté obstruido, si el avión permaneció afuera, que no se haya bloqueado con hielo o con alguna otra partícula. Este, También inspeccionar el inlet de los motores, que no haya escarcha, que no haya factores que puedan afectar el encendido. Revisar este, en este punto acá, revisar minuciosamente la cubierta del calentador para detectar fugas, que no hayan fugas, el calentador que permite la calefacción de la cabina, que no esté roto, que puedan ingresar gases de escape a la cabina. También, acá en Uruguay no lo tengo, yo al menos no lo tengo, no sé si otros aviones lo tienen, pero es probar el detector de monóxido de carbono, o si no, conseguirse una unidad de monóxido de carbono y tenerla a bordo, porque uno no puede darse, a veces no se da cuenta de los niveles de dióxido de carbono que puede entrar a la cabina, y sobre todo un monomotor, en donde el monomotor o también los bimotores, también, porque la calderita también puede emitir gas de escape para dentro de la cabina, y ir envenenándonos de a poco sin darnos cuenta, empezar con dolor de cabeza, con mareos, con falta de atención, y todas esas cosas son provocadas por la falta de oxígeno y ya aumento del dióxido de carbono. También debemos confirmar el cableado. Esto lo vi en la FAA, yo la verdad no sabía, pero es confirmar la tensión de los cables de control que estén ajustados a las temperaturas actuales, y eso se ve con un técnico de mantenimiento aeronáutico. Ahí en Chocling los técnicos saben bien las tensiones que deben tener los cables, y sobre todo con los cambios de temperatura, qué variaciones pueden tener, y para dejarlos en óptimas condiciones. Y otro de los puntos es mantener la batería completamente cargada, y en caso de que el avión vaya a noctar afuera, y dejemos hoy, por ejemplo, que lo dejemos el avión afuera y mañana tengamos que salir temprano, como Santiago que tiene que salir, Sebastián que tiene que salir, bueno, si lo dejó afuera el avión y no sacó la batería, tener precauciones mañana en encendido, que si en el primer arranque no le prende el motor, ya capaz el segundo no tenga la suficiente energía para arrancar. Y esto Quedó se bien debe guardado. que esté guardada, exactamente. Y si uno va a dejar el avión afuera, que saque la batería y la deje bajo techo, y al día siguiente, cuando va a salir, la coloque en el avión. Seguimos en la parte de sistemas y pasamos a la parte de inspección previa al vuelo y al arranque. Déjenme ver acá una cosita. Vamos a lo que es la fase 3, inspección previa al vuelo y al arranque. Lo que Sebastián tiene que hacer mañana va a ser ver bien la superficie alar, el fuselaje, el tubo pitot, el puerto estático, el estabilizador de cola horizontal, el vertical, y si no vea presencia de escarcha, si ve presencia de vestigio de hielo que se pueden formar, seguramente puede ser que haya alguna helada, y obviamente en esos casos, Sebastián, ¿qué va a hacer si encuentras algo? Limpio. Chequeo Eso, bien todo. limpiás, perfecto, bárbaro. Que no haya ninguna Eso se obstrucción. llama, eso se llama de-ice, ¿no es verdad? Ahí Sacar el va. hielo, o remover el hielo o la escarcha que pueda tener arriba del avión. Hay varias formas de hacerlo. Unas son con fluidos calentados, como el glicol, que en la aviación comercial se utiliza mucho, que se echa un spray, se ve en la foto arriba a la derecha cómo se está esparciendo el de-ice para remover esa nieve o ese hielo acumulado en la noche. Y eso se utiliza de forma
estática en el avión previo a la salida. Después otras formas de de-icing, pero las vemos más adelante, son las botas que están en los bordes de ataque de la sala y estabilizadores, o sistemas electrotérmicos, que también son otros sistemas que no son botas, que son los que utilizan los aviones de línea, que son utilizan el bleed air de las turbinas para mandar aire caliente a los bordes de ataque. Eso como sistema de hielo. Bueno, una vez que Sebastián removió el hielo y limpió el avión y vio que tiene obstrucciones y puede encender perfecto el motor y poner en marcha, consideraciones que va a hacer en caso de que pueda aparecer condiciones de hielo, es bueno, el avión, qué es lo que voy a tener en el avión que me permita sacar el hielo si llego a atravesar una nube y agarrar el hielo. Bueno, la aviación general, a no ser que algunos aviones chicos tengan algún tipo de botas de aislación, de prevención de anti-icing, si no están los sistemas en los jets, por ejemplo, el bleed air, que es el aire caliente de los motores, como dije hoy, que se inyectan en los bordes de ataque para deshacer el hielo. También de forma eléctrica hay otros sistemas que se encienden de forma eléctrica y calientan, ¿no?, las zonas, como el tubo pitot, por ejemplo, para deshacer el hielo, prevenir la formación de hielo en el tubo pitot. Y después está también los fluidos antiácidos que permiten, alcohol y licol, que permiten, al ser liberados, que no se forme el hielo en el lead edge, en el borde de ataque de la sal. Otra de las cosas que debemos verificar es si removemos el hielo, una vez que removemos el hielo de forma química o de forma manual, es que no se vuelva a formar ese pequeño hielito, como ven en la foto de abajo, que es un hielo claro que a veces es imperceptible, pero que puede afectar muchísimo a mantener limpia el ala. La acumulación de hielo en los aviones es uno de los factores de mayor estrés en los vuelos de invierno y empieza a causar un aumento en el peso y aumenta la resistencia en el avance del avión, disminuyendo hasta un 30% de la sustentación de la aeronave y reduciendo hasta un 40% el empuje del motor. Todas condiciones que van a provocar una performance baja del avión y poder llegar a entrar en pérdida y a veces en situaciones que no se pueden recuperar. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de... perdón, no, seguimos en la fase 3, donde tenemos que inspeccionar las mechas electrostáticas para detectar fragilidad antes de retirar las cubiertas, el tubo pitot, de las electrostáticas del borde de fuga de la aeronave. Y otra de las cosas que vamos a hacer es en el control del combustible y los filtros, es eliminar la condensación que haya. Si aparece mucha condensación, mucha cantidad de agua, hasta hay que pensar en vaciar los tanques y limpiarlo, e incluso cambiar los filtros de nafta. Limpiar el hielo que se puede haber formado en el tubo pitot, en el puerto estático, en las antenas, en la noche. Eso hay que limpiarlo obviamente antes de la salida. Precalentar, eso acá en esta zona no es tanto, pero sí en las zonas del sur de Argentina o del norte, Alaska, toda esa zona, el colocar esa funda en el capot del avión con calentadores que permitan darle una calefacción previa a lo que es el motor. Ese precalentamiento al motor y a la cabina, hay que mantener una supervisión constante de los calentadores para que no puedan provocar un problema. Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro de lo que es el arranque y que no es
no es algo que sea sencillo. Sencillo no, que no sea, que no es una cosa muy pava, es limitar el cebado del motor. No empezar a inyectar mucho combustible porque no arranca el motor, porque puede causar incendios o daños muy graves en los cilindros del motor. Inspeccionar las bujías también para detectar hielo. Si el motor no arranca o si arranca brevemente y se apaga, bueno, ahí hay que ver un poco el tema de las bujías, cómo están. En este caso es un Piper, el de la foto que se ve con el motor incendiado, que en el Carolina del Norte iba a salir con un grupo de amigos en la noche, intentó arrancarlo varias veces, llevándolo hasta 11 veces y bombeando el acelerador y no pudo encenderlo. Preocupado por si había apagado el motor, bueno, esperó un rato, intentó arrancarlo de nuevo con el acelerador a fondo y la mezcla en el corte. Y tras unos intentos, uno de los pasajeros notó humo que salía del costado y cuando se bajaron ya el humo había pasado a ser fuego y se les prendió fuego el motor. Ahí se perdió el avión por esa falta de precaución, vamos a decir. Pasamos a lo que es la fase 4 del rodaje y el despegue. Evitar rodar sobre agua-nieve para prevenir la congelación de los compartimentos y de las ruedas y los frenos, sobre todo en los aviones de tram retráctil, donde puede saltar agua-nieve o agua semicongelada y puede también afectar los frenos o puede salpicar en grandes cantidades y puede formar hielo que después nos puede llevar una sorpresa en los sensores, por ejemplo, del tren. Tenemos que probar los frenos con anticipación y evitar giros bruscos o paradas repentinas que puedan afectar el frenado este, o causar resbalamiento o causar una... En fin, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en aviones turboalimentados es limitar la presión de sobrealimentación para compensar la baja altitud de densidad que se da en las condiciones de frío. Los motores recíprocos también hay que tener en cuenta la temperatura del sachet, la temperatura de la cabeza cilindro para detectar sobrecalentamiento durante el ascenso. Lo que es el monitoreo. Después la fase 4, peligros que pueden aparecer, prestar atención a lo que puede ser el hielo en el carburador. Para eso está el calentador ¿cómo es? El hielo de carburador es ¿cómo es que se llama? El carburador discúlpenme una cosita acá, carburetor heat, ¿no? En caso de formación de hielo, no tener temor a utilizarlo, que aunque se pierda un poco de potencia, evita la formación o si hay hielo en el carburador, lo va a sacar. Se pierden unas 100, 150 vueltas o 200 vueltas, pero se elimina el hielo del carburador y evitamos tener un problema más grande. Estar atento a las señales si hay pérdida de revoluciones, caída de presión en el colector de emisión o vibraciones que pueden ocurrir en el motor. La intoxicación por dióxido de carbono que puede darnos dolor de cabeza, náuseas, incluso colapsos o desmayo. Hay que prestar atención en caso de que el calefactor de la cabina esté al máximo y pueda, por eso mismo el detector de dióxido de carbono es importante en su consideración. Otra de las consideraciones en ruta es que si vamos volando, inadvertidamente vamos entrando en unas capitas de nubes y estábamos en un plan de vuelo visual, bueno, tener la capacidad para poder entrar en un vuelo instrumental si las características del avión lo permiten y si también el piloto tiene las condiciones para poder realizar un vuelo instrumental. Hay mucho para hablar de esto, pero básicamente lo que encontré en información es esto. Después,
La fase 4, la fase 6 es el aterrizaje y el posvuelo. Uno cuando no va a operar en un aeropuerto controlado, lo que es importante es sobrevolar el campo para inspeccionar la pista en busca de ventisqueros u obstáculos, que la pista esté libre, verificar, por ejemplo, con el sobrevuelo, para evitar aterrizar sobre huellas que pueden estar encharcadas o con formación de hielo. Y cosas importantes, una vez que aterrizaste, es reabastecer, llenar de combustible los tanques para evitar la formación, la condensación de la humedad y la posible formación de agua. Y la otra de las cosas que debemos hacer es proteger todos los sistemas de los aviones, los ingresos de, por ejemplo, el cubremotor, el ingreso de inlet del motor, ponerle el tapa pitot al pitot, proteger los puertoestáticos, eh, en fin, tomar precauciones para evitar que se pueda, con la temperatura que tiene el motor y el aire frío, puedan causar problemas, ¿no? ¿Verdad? Este, elementos esenciales para la supervivencia del invierno, bueno, antes que nada hay que tener la mentalidad es todo, la supervivencia depende del 80% de lo que la mente nos dirige, no hay que rendirse, no hay que este, usar siempre la mente y vencer ese miedo, tomar acciones inmediatas en caso de una emergencia, atendiendo las lesiones en primer lugar, mantenerse alejado de una aeronave si tuviste una emergencia, hasta que se disipen los gases tóxicos y después permanecer cerca de ella para resguardarse del frío, protegerse del frío. El calor corporal se pierde 25 veces más rápido a través de la ropa mojada. Y también lo que es la recomendación de que habíamos hablado al principio del kit de emergencias es tener a mano un recipiente metálico para calentar agua y hacer señales, mantas de rescate de emergencia para conservar el calor y hacer señales, y bueno, fósforos, velas, cuchillos, elementos energéticos, en fin, todo lo que nos pueda ayudar a sobrepasar ese momento de frío hasta que vengan a salvarnos, ¿no? Toda esta información la obtuve acá como yo le había comentado, del Winter Weather Resource. Y bueno, lo que hice fue una presentación intentando este, dar ejemplos de cada punto para que sean tomados en cuenta las fases de este pequeño desglose, ¿no? Lo que le quería presentar también va a ser, vamos a ver acá, algún video, compartir algún video con ustedes. Un poquitito que quiero. Un segundito. Este es un pequeño video que está traducido al español. A ver si lo están. No, no lo tienen todavía, ¿no? Todavía no. Vamos a ver cómo es acá. Dame un segundito. Comenta algo si querés, mientras. ¿Tú le diste compartir ahí, Juan Pablo? Ahí, Ahí, ahí está por aparecer. bien. Bueno, bueno. Ahí aparece. A ver si comparte el audio también.
Hay que estar cargando. Bueno, es cortito, pero interesante. Ahí, ¿me escuchás ahí, Juan Pablo? Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Ustedes escucharon bien? Ah, está. No, pensé que era un tema de señal mía, por las dudas. Ese video salió silenciado, se vio todo perfecto lo traducido abajo, pero salió silenciado. Te Bien, digo por si tenés algún otro video, sí. para que salga Vamos el a audio. anotar eso, a ver cómo hago Claro, para que salga, a ver cómo es compartiendo el video. tiene una opción ahí en la parte de compartir, compartir audio. Déjame ver dónde es acá, silencio. En compartir me dijiste. Creo que es en la parte de compartir, si mal no recuerdo, opciones de compartir, compartir audio. Déjame ver.
pero salió silenciado el resumen. Salió Se puede leer, silenciado. pero claro. Se pudo leer todo perfecto, estuvo muy bueno, muy completo, pero en silencio. Por Espera un las dudas si poquitito hay que algún voy a otro. buscar el otro. Sí. Estamos viendo un ejemplo de una zona bastante extrema, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, 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 estamos de acuerdo que no son estas realidades, ¿no? Pero que perfectamente, si nos vamos para el lado de Mendoza, Córdoba o esos lados, se puede complicar. Acá tengo otro, pero antes de eso quería compartir, empezar a compartir de vuelta. Vamos a ver acá. Y a ver si puedo compartir con sonido. Bueno, pero antes de eso quería mostrarles una circular que desde la FA, que es la AC 9174B, y que está muy interesante para el que le interese, bueno, practicar en el inglés, pero además leerla, porque están las consideraciones de todo lo que es las consideraciones del hielo y cómo afecta, y sobre todo en la aviación general. Básicamente, en orden para que aparezca el hielo, tiene que haber agua y humedad en estado súper enfriado o debajo de 0 grados, y volando a través de ella, con agua súper fría, y hielo se empezará a formar en las partes aéreas de menor a mayor radio de tamaño, empezando por la raíz o por el cono de la hélice, por la raíz de la hélice, el tubo pitot, los estáticos, las antenas, pasando después a las de mayor envergadura, como son los bordes de ataque de las alas, del horizonte del estabilizador horizontal y el vertical. Todo eso va a provocar el aumento de la resistencia, como dijimos hoy, disminuyendo el empuje, aumentando el peso del avión y por ende disminuyendo la sustentación. Es importante tener en cuenta dónde se forma el hielo y después qué tipo de hielo se forma. Acá en esta circular, quien la quiera ver, entra o lo googlea, circular AC 91-74B, que es el que dice acá lo tienen, y está muy interesante leerlo, tomarse su tiempo, leerlo despacio, de a poco, es muy instructivo. Yo sé que está en inglés, pero bueno, practican inglés y además pueden practicar eso también que está muy bien. Ahora les quería mostrar otro video donde ahí ya más que nada empieza la formación de hielo, cuando uno se mete inadvertidamente en un, en una nube, o sale de un vuelo visual. Salimos del aeropuerto de Choclin con un Cessna 182, salen 4 pilotos de ahí de Choclin, con instrumentos, algunos comerciales, otros pilotos privados, se van a Maldonado, un vuelo recreativo a pasar un fin de semana. Este, Hay un techo quebrado en Choclin de 3.500 pies, había pasado un frente frío el día anterior, había quedado un día espectacular, con 5 grados de temperatura, quebrado el techo con 3.500 pies. Hacen un plan visual, toman todos los recaudos necesarios, los metales de Durazno, de Carrasco, de Colonia, de Maldonado, de Laguna del Sauce también estaban dando que estaba, estaba los metales estaban dando que el cielo estaba quebrado. este, Nada hacía pensar que podía aparecer ninguna condición, salen a volar, pasan a hacer un visual, salen de Choclin, pasan las nubecitas,
atraviesan, se ponen a 7.500 pies rumbo a Laguna del Sauce. Estamos volando a 7.500 pies, sigue quebrado el techo, pasamos lateral Durazno, salimos del CTR de Durazno, estamos por entrar al CTR de Montevideo y al entrar a Montevideo hablamos con Carrasco Aproximación y le pedimos el último informe de Laguna del Sauce y nos dice que el techo está a 1.500 pies, no es gran cosa, que hay una visibilidad de 5 kilómetros y que hay una leve llovizna, disminuyendo la visibilidad en algo, pero la temperatura está a 4 grados en superficie y nosotros venimos a 7.500 pies, pero está cubierto, el tope de nubes está a 6.000 pies, tenemos que atravesar ese tope de nubes y descender en una aproximación por instrumento, porque no está cerrado, pero está a 1.500 pies el techo en Laguna del Sauce. Y bueno, ¿qué consideraciones tomar? ¿En qué avión vamos? Vamos en un 182 que tiene el carburador head, tiene el co-flap y para de contar, tiene el calefactor de cabina, no tiene mucho más. Este, Son pilotos que tienen instrumentos, podemos pasar un vuelo instrumental, pero ¿qué hacemos? Atravesamos esa capa de 6.000 hasta 1.500 pies, se lo dejo a consideración y después en la charla lo vemos. Antes de reiniciar eso, quería compartirles este video que habla un poco, espero compartir el audio también. Déjame ver dónde puedo compartir el audio, uso compartido pantalla. Está perfecto. Voy a ver acá. Bueno, lo voy a alargar y ver si puedo compartir. No Hay sé un por lugar dónde ahí se que puede. dice de ¿Recuerdan dónde? compartir, compartir la parte de audio, pero claro, eso lo tenés tú Ah, ahí. acá debe ser, a ver. Compartir solo. Bueno, largamos, a ver. Aircraft icing. How does it form? Different types, its dangers, and how to avoid it. Ahí se escucha. Conditions are necessary for icing to form and stay on your airplane. First, the airplane must be flying through some visible water such as rain or cloud droplets. And second, the temperature of the water or of the aircraft must be 0 degrees Celsius or lower. Always keep in mind that aerodynamic cooling, as the air passes through your wings, can lower the temperature of an airfoil to 0 degrees Celsius even though the ambient temperature is a few degrees warmer. Before we introduce the different types of icing we can have, let's talk about some of the dangers of icing encounters. The fundamental effect of all icing is to change the basic aerodynamics of your airplane. Icing forms fast and pilots should have a quick response to it. Stall speed increases by as much as 16% with the first 1/8 of an inch of ice. If ice forms in your induction system, airflow to the engine can be chucked off, reducing power. Control surfaces become unresponsive or immovable. The weight of the accumulated ice can rapidly put you past your maximum gross weight and can cause the airplane to exceed its CG limits, resulting in undesirable nose-up or nose-down attitudes. Essentially, icing will destroy all the characteristics of aerodynamic shape and power. It's a threat pilots need to know how to avoid and handle if encountered. Now we will introduce the two most common types of ice. We will start with rime ice, which forms whenever small water droplets like those found in stratus clouds freeze instantly on a collecting surface. The highest moisture content in stratus clouds will generally be found near the top of the cloud, where the cloud is the wettest. Thus, it is best to get as low as possible to avoid the wettest part of the cloud. In the course of getting frozen, air is trapped, giving the ice a milky appearance. It usually forms on the leading edge of airfoils, but it does not flow back over the wing and tail surfaces. Rime ice generally forms in temperatures ranging between minus 15 degrees Celsius to minus 20 degrees Celsius, and is less dense and it's easier to remove than clear ice.
Clear ice forms when large supercooled water droplets freeze on an aircraft surface. Smaller amounts of air is trapped during the freezing process, resulting in ice that's relatively clear. Because it contains less air, clear ice is heavier than an equivalent quantity of rime ice. It also forms fast and is very difficult to remove. These large supercooled water droplets found in cumulus clouds are not easily deflected by the curved airflow around the wing and the fuselage. That means that the rate of ice as accretion is higher than with smaller water droplets. Clear ice generally forms in temperatures ranging between 0 degrees Celsius to minus 10 degrees Celsius. And lastly, I want to talk about mixed ice, which forms whenever you encounter some large supercooled water droplets and some finer smaller droplets, or even worse, freezing rain. It forms in temperatures ranging between minus 10 degrees Celsius and minus 15 degrees Celsius. Now, in the event your aircraft has an inadvertent icing encounter, there are several steps to take if you refer to your aircraft's operating handbook. In this example, we will refer to a Cessna 172 SP POH. And the first step will be to turn on pitot heat to eliminate any potential ice buildup on the pitot tube that could affect your pitot-static system. And if you suspect icing buildup on the static port due to erroneous instrument reading, using your alternate static source will be the only alternative. For aircrafts equipped with carburetor systems, if engine power is reduced, carburetor icing can be eliminated with the use of carburetor heat. The next step will be to either make a 180-degree turn and try to exit IMC conditions if they were recently encountered, and change of altitude to obtain temperatures less conductive to ice. In a limited power airplane such as a Cessna 172, a better option will be to begin a descent trying to find warmer temperatures that could stop the ice buildup. Climbing is rarely a good option considering that ice encounters in certain cumulus clouds can still happen with temperatures as low as 40 degrees Celsius. One could consider a climb only if you're certain where the cloud tops are and if your aircraft will still have the capacity to reach those altitudes. Remember that ice builds up quick and pilots need to have a decisive response to it. Step 3 consists in using cabin heat and open-end defroster outlets to try to obtain maximum windshield heated airflow that can eliminate and melt the ice that might have formed on the windshield. As part of step 4, we will watch for signs of engine-related issues. Blockage of the air induction filter can lead to a 10% power loss if the engine is using the air from the alternate door in the induction system. In rare circumstances, ice could completely block the fuel injection air reference tubes. Change the throttle position for maximum RPM to avoid propeller ice buildup that might lead to unwanted vibrations, and adjust your mixture as required. Step 5 consists of finding a suitable landing airport. If ice is building fast, an off-airport landing spot might be required. As we already know, icing changes the aerodynamic design of our wing, so be prepared for a potential increase in stall speed and longer landing roll. Step 7 consists in leaving flaps retracted if we have ice building up in the tail. Changing the aerodynamic airflow by using flaps might leave you without elevator control and a potential tail stall. Remember that if you experience a dramatic drop of the airplane's nose, tail stall recovery is completely opposite from the procedures required to recover from a wing stall. You have to pull the yaw back, opposite to the action for a wing stall recovery. This will reduce the angle of attack of the tailplane and move it away from its critical angle of attack. In step 8, use your hand if practical to scrape ice that might have formed on the windshield to increase forward visibility during landing. And lastly, if required, a forward slip during landing can help with visibility if ice is covering your windshield. Remember that according to the Cessna 172 POH, flight into known icing conditions is prohibited. So don't hesitate in declaring an emergency if required, and never let ATC fly your plane. Icing is IFR pilot's greatest nemesis, so always use ATC as an aid to get you out of this potential hazard. And finally, now that we understand what icing does and what to do if encountered, let's talk about ways in which we can prevent it. And it all comes down to obtaining a good weather briefing. We will start by checking the freezing level chart to know where we will find temperatures below freezing to try to select and plan our cruising altitudes. Then we will check
AirMets and SIGMETs forecasting icing conditions, and avoid flying through the depicted areas laterally and vertically if we are not equipped with de-icing systems. We will continue by checking PIREPs. Remember that the most accurate weather source is for someone that is visibly experiencing icing conditions, so look for PIREPs that might be affecting your route of flight. Then we will check the GFA tool and use the cloud option to forecast cloud tops and ceilings. Remember that in order for ice to form, we need visible moisture, so if we plan our flight outside of clouds, even with freezing temperatures, ice has no way of forming. We can also use the ice forecast on the GFA tool that can also guide us in determining potential icing encounters. Lastly, we will use our WinZilog to check our forecast and route temperatures. If we see anything below 10 or 5 degrees Celsius, is a good indication that possible ice might form if visible moisture is present. And there you have it, guys. I hope with this video, EasyFlight was able to help you have a better understanding of icing related issues. And like General Sun Tzu once said, know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles with icing without disaster. And don't forget to subscribe and to check our other courses at my... Bueno, básicamente con esto ya uno va sabiendo más o menos qué precauciones tener de tomar la decisión de descender y atravesar la capita de nubes de 7.500 pies para aproximarnos a la Laguna del Sauce. Y qué medidas tomar, si derivar a otro aeropuerto o volver para lo de Chocli. Una de las cosas que quería comentar era dónde podemos chequear en Uruguay la información meteorológica, como nos decía el video, y para eso tenemos tanto en NUMED como en OGIMET o el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Vamos a ir a ese ahora. El Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dentro de lo que es servicio, sector aeronáutico, vamos al sector aeronáutico, y ahí, bueno, esto va a demorar un ratito, porque tienen que verificar que no seamos un robot, discúlpenme, pero es así. Vamos a pasar al OGIMET, capaz que Miguel Severo está bien clarito en eso. Ahí yo había colocado, por ejemplo, lo que es de Salto a Maldonado, donde está la línea roja, que es la isoterma de 0 grados, un nivel de vuelo a nivel 100, y bueno, y donde están las temperaturas, a los temperatures, donde están los vientos. Acá ahora no hay ninguna formación de nubosidad, pero si no aparecen también, ¿no, verdad, Miguel? Aparece acá las formaciones, base de nubes, techo de nubes y posibles formaciones de hielo. La información del Servicio Meteorológico Nacional Argentino es muy buena, por eso quería mostrárselo también, pero lamentablemente no me permite abrir la página ahora en este momento. Ahí está. Bueno, mientras tanto, mientras abre esa página, quería un poco comentarle, bueno, dónde se forma el hielo. Se forma a nivel de los instrumentos afuera del avión, en la inducción y a nivel estructural. Y qué tipos de hielo, ya lo vimos en el video, el hielo claro que se forma de más 2 grados a menos 10 grados, es un hielo imperceptible que no lo vemos y que aparece muy rápidamente. Incluso a temperaturas por encima de 0 grados se pueden aparecer donde hay mucha concentración de humedad. Y después el hielo, el mixed, el que aparece entre menos 10 y menos 20, que es una mezcla entre el Rime Ice y el Clear Ice. Y el Rime Ice es ese hielo minúsculo que aparece, que atrapa gotitas de aire también, y que forma una capa muy fina, rugosa en la capa, en el borde del ala, en todo el borde de ataque y en las alas, que va rompiendo ese flujo laminar que tiene que tener el ala para provocar una buena sustentación. Ayer hizo 18 años desde que cayó la aeronave Sol, si se acuerdan, un vuelo que era de Neuquén a Comodoro de Rivadavia,
que fue muy comentada, que agarró mucho hielo y la tripulación no pudo sacarlo de esa condición, entró en pérdida y se murieron, se mataron todos lamentablemente. Y hay otros muchos casos más que han pasado. Por eso lo importante a considerar este tema, por ejemplo, bueno, lo que acá abrió la página este, donde vemos la zona, más o menos lo que aparecía en la página americana, donde aparecen las zonas de turbulencia, las zonas de hielos, las zonas de thunderstorm, de tormentas. Este, Ahora no hay nada acá, pues estamos viviendo un momento, un centro de alta presión donde está el clima bastante limpio. Este, pero si vemos acá, por ejemplo, la carta de tiempo significativo, voy a buscarla por acá, nos va a aparecer, por ejemplo, ahora a las 9 de la noche del día 20, donde está la isoterma, esta línea azul, la isoterma de 0 grado a nivel 100, y mañana a las 9 de la mañana del 20 de mayo, a las 12 UTC, sí, donde va a estar la línea que va a estar al norte de Salto aproximadamente. Reconocer, estudiar un poco esto, donde está el frente frío, que hay un centro ocluido, en fin, empezar a estudiarlo y con gente que conozca el tema, que los ayude a entender todas estas, las cartas de tiempo significativo. Acá, por ejemplo, en este centro ocluido, donde ni el frente frío avanza, ni el frente caliente avanza para este lado, tenemos Overcast está cubierto con nimbus stratus y tormentas, Charlie y ocultas tormentas dentro de la nubosidad, con una base de nubes de 4.500 pies hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Este, las zonas de turbulencia, en fin, muchos datos que nos pueden ayudar a tomar decisiones antes de tomar un vuelo. Y bueno, y ante todo esto, y viendo esa salida que hicimos de Choclin volando hacia Maldonado, estamos a 7.500 pies y vamos a perforar o no la capa con un 182 rumbo a, a Laguna del Sauce. ¿Usted qué dice? A ver, gente. No sean tímidos, Lo den digo, sus pero opiniones. no, quiero que opinen los otros, porque no vale. A ver Que qué les todos parece. opinen, que todos opinen un poco. A ver, Ah, Daniel, ¿vos qué decís? no, yo no voy a tomar un café a chocolate, te lo digo sencillo. Porque, una cosa importante es también tener en cuenta que tengo, Jerry, que vos lo aclaraste, no tengo nada arriba del avión para combatir el hielo. Claro, Eh, entonces, eso es muy importante. Y una cosa que yo me acuerdo, que es importante, y creo que se debe aplicar a varios, al menos me la enseñaron para el Cessna Grand Caravan. ¿Te acordás que los de Traveler no tenían nada contra el hielo? mm, es No verdad. tenían nada. Bueno, y ahí nos hacían mucho hincapié, la mayoría de los que operan en Estados Unidos tampoco tienen, y nos hacían hincapié en que si nosotros salíamos y no podíamos mantener, que si mal no recuerdo, la velocidad eran 120 nudos en ascenso, que nos diéramos la vuelta y nos fuéramos a tomar un café. Estamos hablando del avión que no tenía sistemas contra hielo, El ningún hielo. sistema. ¿Ah? Así que bueno, es importante saber que si yo no puedo, en una condición de ascenso no puedo mantener mi velocidad, es un aviso. Después lo otro que teníamos para detectar si había hielo, lo único que podíamos ver en las ruedas, que eso se ve de arriba, y una vez nos pasó en invierno, que se formó hielo. ¿No? Estaba claro y todo lo demás, pero se formó un poquito de hielo en las ruedas. Y decir que acá hay problemas, el invierno es medio crudo, y bueno, más vale que tengamos sistemas. Yo he volado en condiciones casi severas, pero con otro tipo de avión. ¿Ah? Que tenía, pero si no tengo elementos, no. Yo no me jugaría. No sé.
Muy bien, Y con exacto. la edad que tengo menos todavía, ¿no? Pero no, es una decisión correcta, ¿no? Ahí daríamos vuelta y buscaríamos a ver el metal de Carrasco cómo está y si Carrasco está un poco mejor y nos permite una aproximación fuera de esa masa de nubes que nos puede acumular. ¿Qué pasa? También está el tema que en el último video se vio, que la acumulación de hielo, si bien uno dice, bueno, de 6.000 pies a 1.700 pies que puede juntar hielo, puede juntar muchísimo hielo, se puede formar el hielo claro, el clear ice, que es muy drástico porque además empieza a acumularse y forma una perturbación tremenda en el borde de ataque del ala. Y lo otro que es peor, bueno, si uno va viendo y nos estamos aproximando, estamos bajando bien, pero la cola no la vemos. Y la cola es muy fácil que una vez estamos aproximando, vemos la pista, está todo bien, empezamos a ensuciar el avión bajando los flaps para aterrizar porque vimos la pista, zapamos de hielo y la cola está llena de hielo. ¿Y qué va a pasar? Que al bajar los flaps, la cola va a entrar en stall, va a entrar en pérdida. Y la cola entra en pérdida, uno va a buscar sacarla de la pérdida y no va a poder. Y se la va a dar contra el piso. Entonces es muy importante intentar tomar esas precauciones y si el avión no tiene las condiciones de deshielo, no meterse. Derivar a otro aeropuerto, volver para atrás, en fin, buscar un alternado, apoyado siempre en la meteorología y no tener tampoco pudor en decir declarar una emergencia. Es decir, tengo hielo, declaro una emergencia y la prioridad es salvarte. Y bueno, comentario de todo tipo, vamos arriba. Sí, ahí no sé si me escuchan bien ahí. Yo sí. Como que depende mucho también, bueno, dónde estemos volando, la aeronave que estemos volando, si estamos en condiciones visuales, si estamos en condiciones instrumentales. Acá en Uruguay tenemos dentro de todo una gran ventaja que prácticamente no tenemos grandes elevaciones. En todo caso, la situación que planteaba muy buena Juan Pablo, el ejemplo de que si nosotros continuamos en ese vuelo que daba, con esas condiciones, en descenso hacia la zona de Punta del Este, que tenemos la sierra, etcétera, etcétera, ahí se puede complicar con las consecuencias bastante complicadas que podemos llegar. Pero, por ejemplo, no estamos tan lejos de que capaz que mañana estamos volando, por ejemplo, en un monomotor o un bimotor inclusive, para la zona de, no sé, Mendoza, por ejemplo, en esta época del año, perfectamente se pueden dar condiciones de engelamiento. Recuerdo algunas anécdotas de algunos compañeros de vuelo que les pasó tener engelamiento en vuelo hacia la zona de Mendoza. Entonces, el estar haciendo cambios de nivel para descender, cuando se empieza a desprender el hielo, inclusive es una sensación bastante incómoda porque empieza a desprenderse ese hielo, empieza a pegar en la estructura de la aeronave, un ruido que causa bastante impresión. Hay que evaluar también las altitudes mínimas en ruta en esa zona. Si van a las cartas de navegación instrumental, para esa zona, fíjense y van a ver que son bastante elevadas. Entonces, son situaciones que hay que planteárselas en la planificación del vuelo, ¿sí? Como hablamos siempre del tema de la planificación del vuelo, tomarse ese tiempo previo a la planificación de evaluar todas aquellas condiciones que nos pueden llegar a complicar en vuelo. Ni que hablar si llegamos a tener, en el caso de un avión bimotor, lo que es la capacidad de mantener la altitud de vuelo o que directamente tengamos que descender. O sea que siempre tratar de evaluar todas las posibilidades. Y ahora que Sí, tal nombraste, cual. Yo creo que es muy importante, como hablabas, Juan Pablo, al principio, conocer nosotros como pilotos las condiciones desfavorable, ¿sí? O las condiciones favorables para la formación de hielo. Yo creo que eso es sumamente importante. El piloto interpretar cuándo está por entrar en condiciones, cuándo pueden darse esas condiciones, en qué época, si voy a atravesar nubes, humedad, ¿tá? Y ahí lo llevo al tipo de avión.
a las condiciones que el piloto tenga, experiencia, porque esto no es de experiencia, vos podés ser un piloto con mucha experiencia, formaste hielo y se te terminó todo, ¿no? Entonces, es fundamental que el piloto, nosotros, conocer las condiciones favorables a la formación de hielo. Y es una gama bastante amplia en la formación, no es que se va a formar solamente hielo en una condición sola. Este, nosotros dentro de todo estamos en países o en un país donde tenemos formación de hielo, pero no son esas formaciones de hielo capaz extrema como se pueden dar en un país vecino, como hablaba Gerardo recién, o vos mencionabas el accidente este ocurrido hace 18 años. Después el tipo de aeronave, fundamental. Si uno está volando con una aeronave donde prácticamente no tenés condiciones como para empezar a eliminar hielo, no vueles en esas condiciones, como ese ejemplo que vos decías, Juan Pablo, no pases una capa, no te vayas para arriba porque después la tenés que bajar. Y cuando la vas a bajar, vas a agarrar hielo. Mantenete visual o pegá la vuelta. Andá como a tomar un café, como decía Daniel. Acá no hay, me arriesgo, no hay por las dudas. Esto es lo que es. Si esto es no, es no. Es lo que te va a salvar. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo Buenas anda? noches. Buenas noches, Rafa. ¿Todo bien? Bueno, otra vez agradeciendo la participación y yo quería comentar desde mi experiencia personal que me acuerdo del 6 de junio, el día que cayó el avión de Airclass en 2012. 2012, sí, el 2012. Fue un día muy particular y ese día me quedó marcado porque me tocó hacer una misión de Durazno a Rivera, creo que era. Y recuerdo en la frecuencia estar todos cambiando niveles por tema desde la aviación general hasta la aviación comercial, ¿no? Cambiando niveles por el tema de engelamiento que se día estaba tremendo. Y bueno, y después a la noche pasó lo del avión de Airclass, que terminó trágicamente ahí al sur de Carrasco, cerca de la isla. Y yo estaba volando en el 206 y salió una misión medio de urgencia a trasladar un personal y me acuerdo que empezamos a tener engelamiento en todo lo que es perfil alar, desde el apoyo a pie, las ruedas, como mencionaba también Daniel, hasta los parantes y bueno, se veía mismo en los parabrisas y en todo lo que era el borde de ataque, ni que hablar. Y hasta empezaba a sentir rugoso también por el tema de la hélice. Y el 206 solo cuenta con anti-ice de sistema estático pitot. Y bueno, no había mucho lugar de escape porque, si mal no recuerdo, había una capa que era imposible pasarla y cada vez hacía más compacta. Y la isotérmica, que ahí es fundamental saber dónde está el 0 grado ante la humedad visible, que ese día era mucho, nos jugó a que no podíamos pasar de cierto nivel y lo único que nos quedó para poder llegar a Rivera fue cada vez ir a niveles más bajos, ¿no? Igual estábamos hablando de que estábamos yendo a 0,45, 5,5, no recuerdo bien, y terminamos yendo a niveles de 2.000, 1.500 pies sobre de altitud. Pero logramos en ese momento del día que también estaba el apoyo era de día y se supone que había calentamiento también. Ya para la noche sí fue mucho más complicado. Y bueno, fue donde sucedió esta tragedia. Y me acuerdo de ese día patente y no se me olvida más porque nunca había visto que se formaba hielo hasta donde uno apoya el pie para subirse al avión, ¿no? Era increíble. Y es así, inadvertido. Cuando mira un segundo, no ve nada y mira de vuelta, pasó nada, milésima de segundo y ya empezó a formarse y no hay mucho para hacer. Mirarlo y nada más. Lo que decíamos siempre, que me acuerdo de cuando estaba en la EMA,
que siempre nos decía, formación de engelamiento, siempre bajar de nivel o ir al nivel que estábamos manteniendo un vuelo sin engelamiento visible, por lo menos. Y eso siempre me quedó claro, y sobre todo en este tipo de aviones que no tenés muchas opciones. No tenés ningún antihielo que evite o que rompa el hielo, tanto como puede ser lo de superficie de ala y eso, que otros aviones de mayor porte lo tienen, ¿no? Entonces estamos medio jugados con, con, con los aviones livianos, digamos, por decirlo así. Y bueno, esa fue mi experiencia que justo ese día, imposible olvidar, pero estaba feo, sí. Es una sensación de impotencia que no tenés mucha opción. Sí, tal cual. Y eso que Mm, decía Rafael es tal cual, es rapidísimo, impresiona realmente la velocidad con la que se forma. O sea, porque uno Sí. sabe que de 5 grados positivo y para abajo hay grandes posibilidades de que se forme, de que haya humedad y uno va mirando, y no hay nada. Y de repente uno mira así y ya se formó. Y al Mm. minuto ya cambió la textura del hielo. O sea, es tal cual lo que decía Juan Pablo hoy, ¿no? Este, todas las condiciones, cómo van cambiando rápido, ¿no? Yo tengo Y una bueno, consulta, buenas noches. Hola. Sí, sí, Joaquín. Joaquín. Em, Adelante. hay una cosita que no me quedó claro, o capaz que estaría bueno que lo puedan profundizar. El tema de la. Dos cosas tengo. Una, la utilización de los flaps. Eso me interesa profundizar un poquito ahí porque no lo tengo muy claro. Y lo otro que es una consulta que me quedó, una duda que no me quedó claro, porque estoy haciendo el papel de padre acá, entonces me entretuve un momento. Al principio, Juan Pablo, mencionaste algo de cuando los aviones duermen afuera, de resguardar la batería. Eso, la verdad que me pareció bastante interesante y no tengo, no entiendo técnicamente qué es lo que pasa. Bárbaro. Bueno, hay un tema de la viscosidad del ácido, no sé si se le llama la viscosidad del ácido o la capacidad del ácido de generar energía. Y con bajas temperaturas como que esa capacidad se ve deprimida y pierde eficiencia la batería. Ujú. Entonces, si la batería la dejas a la intemperie y la dejas en el avión afuera y hay -0 grados, -2 grados en la noche y vas a salir temprano, ese primer envión de energía que va a necesitar el avión para el motor para arrancar, posiblemente se pierde y no lo arranques el motor. Y en el segundo ya no te va a dar la capacidad porque no va a tener la potencia necesaria. Pero es un Ahí va. tema de frío que ejerce sobre el ácido de la batería. Técnicamente yo no lo sé, quizás hay ya alguien que lo puede explicar mejor y que lo que ocurre. Y en el segundo punto que tú tocabas, o el primer punto que tú tocabas, era el tema de el stall en la cola. El estabilizador horizontal, igual que, que las alas, juntan hielo, ¿no? ¿Verdad? El estabilizador horizontal es de menor tamaño, de menor dimensión que el borde de ataque de las alas. Y el hielo se empieza a acumular siempre de las partes más chiquitas del avión, desde el tubo pitot, del puerto estático, como decían recién, de la rueda, como decía recién, de apoyapié. De esas cosas mínimas empieza a juntarse más hielo que en las partes más grandes. Después se empieza a juntar en el parabrisas y en el borde de ataque de las alas, que del tamaño así de la mano, es más grande. En vuelo normal, las alas crean una sustentación hacia arriba y el estabilizador horizontal crea una sustentación hacia abajo, ¿verdad? Para crear el efecto contrario a lo que causa el ala y poder hacerlo volar y maniobrable. Esa acumulación en el borde de ataque de la cola del estabilizador horizontal, una vez que ensucias el flap en la aproximación, entra más rápido en esto. Entra más Claro. rápido porque pierde el peso le gana y entra en pérdida primero. Y si entra en pérdida primero, tú no lo vas a poder sacar, por más que la trompa se te va para abajo y vos no vas a poder, por más que se hinche para atrás el timón, en sacarlo de la pérdida. O sea que en realidad hay que tener la precaución de operar, diría, sin flap, entonces en un aterrizaje donde hay Con posible formación. potencia vas a tener que operar con mucho más velocidad, con Ujú. potencia, vas
hasta posiblemente te quedes largo en la pista, depende de tu Pérez, pero para no entrar en pérdida vas a tener que aumentar la velocidad. Acordate que él entra en casi un 30% más aumenta la velocidad de pérdida. Y, y un 40% se reduce la potencia, o sea que para intentar salir de ese inconveniente es no usar flap, usar Muchas potencia. Y viste que en un momento en el primer video veías que el avión iba deslizando, para no usar Sí, flap, iba es que deslizando y en alta velocidad. justamente en el primer video vi que no había, no había audio y llegué a leer ahí algo de los flaps, pero Claro, no me ahí había quedado está. claro por eso en realidad. Digo, yo lo que quería era levantar esa incertidumbre, pero hay gente que capaz lo puede explicar mucho mejor que yo lo que es la entrada en pérdida de las alas y instructores que Pero en definitiva, o sea, me queda claro y me queda claro que, o sea, que no hay hay que tratar de no no, utilizar los flaps en un aterrizaje donde hay posibilidad exactamente. Y eso. acordarse de aumentar velocidad, aumentar la potencia para evitar entrar en esa situación de stall. Siempre es bueno, o sea, yo por ejemplo acostumbro, me acostumbré desde tiempo, yo cuando arranqué con esto, a hacer las primeras horas, junté muchas horas con el paracaidismo. Y el paracaidismo es una actividad que vuela todo el año y a niveles donde tenés formaciones de hielo en invierno. Y uno como nuevo, como hay un dicho, gato chico no conoce el peligro, junté muchas veces hielo. ¿Sí? Después uno dice, bueno, yo estuve en situaciones que tuve suerte, ¿sí? Y hoy no lo hago, ¿está? Este, y me acostumbré en ese momento a mirar para atrás. Y hay determinados tipos de aviones que te permiten ver, ¿sí? La cola del avión, ¿está? Entonces, uno siempre es bueno acostumbrarse a observar cuando está volando los montantes, los bordes de ataques, las ruedas, si tenés ruedas de tren fijo, ir mirando el avión afuera, ¿sí? No solamente quedarse en cabina, sino que ir mirando. Y hay aviones que te permiten. En ese caso lo que dice Juan Pablo es, en caso de tener formación de hielo que queda pesado, evitar una aproximación con los flaps. Y lo de la batería, tal cual, la batería pierde en potencia en invierno por un tema de energía química. Todas las baterías pierden energía y pueden perder hasta la mitad de potencia en un día de mucho frío. Entonces, si mañana pasa que vos tenés un avión afuera, donde tenés que arrancar de mañana temprano con temperatura cerca de lo positivo, pero está cerca de 0 grados, además de que la batería está con muy poca potencia, el motor está mucho más pesado porque el aceite está más pesado, todo lo que está frío está más pesado, los metales están más pesados. Entonces, ¿qué te pasa también si lo inyectás con mucho combustible, como decía Juan Pablo al principio? Bueno, no tiene velocidad de giro el arranque para poder tragarse esa nafta. Entonces, es preferible, pero tenés que tener mucho cuidado. O sea, inyectar de menos, ¿tá? Pero vos tenés la posibilidad capaz de un arranque, porque si intentás de vuelta no va a poder la batería. ¿Ah? Entonces, lo que él decía es decir, bueno, si vos sabés que el avión va a dormir afuera en un día como hoy, que mañana va a helar, el avión va a estar soportando temperaturas de -grado y vos sabés o conocés el estado de tu batería, si podés, sacala y te la llevás para tu casa. Eso es lo que se estira. ¿Por qué? Porque al otro día de mañana, si te toca arrancarlo, lo más probable es que no lo puedas arrancar con el arranque. Y una vez que arranca, si se te apaga enseguida porque formó hielo, ¿sí? No vas a tener la posibilidad de darle arranque de vuelta. Y si no arrancó, tampoco vas a tener eso y además te puede generar, si está ahogado con combustible, la posibilidad de que agarre fuego. Y ahí no vas a tener velocidad en el arranque. Todo eso porque la batería en invierno perdió potencia. Bárbaro, clarito, muchas gracias. Bárbaro. El espíritu de todo esto es refrescar cosas, refrescar todo el tema del efecto del hielo. Estamos en un lugar donde es poco, como decía Sebastián, es poca la formación de hielo, o parece insignificante, pero es fácil, muy fácil de agarrar. Tampoco es causar miedo a los chicos nuevos, pilotos nuevos,
porque la intención es simplemente crear esa capacidad de llegar a discernir bien y a tomar buenas decisiones, a no sentirse presionado, porque si tiene que llevar un pasajero o dos pasajeros o cinco pasajeros a algún lado y salió ese vuelo que tanto uno ansía de hacer un vuelo con gente a algún lado y el clima está en esas condiciones, no tomar la decisión este, bueno, vamos a hacerlo, que no pasa nada porque puede pasar. Entonces, eh, tener la capacidad de decir que no, de este vuelo no lo voy a sacar, o no me siento capacitado, o no lo quiero hacer porque veo que las condiciones reinantes no son buenas para un vuelo. Tenerse fe en decir eso y que más adelante saldrá otro vuelo en mejores condiciones. Y apuntando a todos los pilotos que si bien yo sé que están ahí, algunos escuchan y que están haciendo sus primeras armas, salir a volar, que es lo que más le gusta a uno, atravesar una capita y volver a aterrizar en el mismo lugar, pero no tenerle miedo, pero sí respetarlo y tomar siempre en cuenta todas estas cosas, hacer briefing, hablar con gente que sabe, llamarlo a Miguel Severo, que está muy clarito con el tema de meteorología, sabe muchísimo y a mí me ha dado una mano tremenda. Muchas veces lo llamo, mirá, tengo que ir a Asunción del Paraguay, y veo que están formaciones por todos lados, y bueno, me hace un buen briefing y charlando, viste, uno va tomando decisiones. Así que nada, anímense a hablarlo, a consultarlo, a si están en una situación a pedir, a decir que estamos en situación de emergencia y no tener miedo de eso. Bueno, es levantar el espíritu de todo esto, de Gerardo. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que hoy tuvimos muy buen número. Esto va a quedar también en el canal de YouTube de Papa Charlie Flight School. Así que lo pueden volver a ver ahí, si lo quieren ver más tranquilo después. O siempre le pueden comentar a alguien más, quizás su experiencia y que puedan ingresar. Y bueno, un agradecimiento especial a Juan Pablo. Pero La por verdad que favor, muchas faltaba más. gracias por tu tiempo, tu disposición. Es un placer. Acá esto es ese pequeño granito de arena que intentamos desde la escuela sumar en pos de lo que es más importante para todos nosotros, que compartimos el espacio aéreo, ¿no? La seguridad operacional. Así que bueno, aquellos aportes que ustedes quieran hacer o ideas que puedan surgir desde acá de la escuela, por supuesto que estamos abiertos a eso. Y bueno, les mando un abrazo grande y como decimos siempre, nos vemos en la próxima en el mismo canal. Y estamos en contacto. Bárbaro. Que Gracias a pasen muy todos, bien. por participar, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas Buenas gracias. noches, Que pasen bien. gracias. Gracias, Gracias a hasta Buenas noches luego. ustedes. a Que pasen todos. bien. Chau, chau. JP, vecino tuyo. Gracias, Bueno, gracias. el próximo el briefing no te voy a cobrar nada. Dale, Miguel. Pero es un placer tenerte acá cerca. Sé que Mi- estamos mi- bien cuidados. Armame el briefing para mañana, Miguel. Que anden bien. Chao, chao.